Llevo mucho tiempo escuchando, aquí y allá, que necesito salvación. Pero mi vida está bien como está. Disfruto a mi familia, mi trabajo, mis cosas. No necesito ser salvado de nada, de nadie, ni por nadie. Con estas y otras palabras, muchas personas responden cuando consideran el tema de la salvación. Estas palabras provienen de un corazón ignorante a las verdades espirituales que la Biblia revela. En esta serie de pensamientos bíblicos tengo el objetivo de explorar la necesidad que tiene la humanidad de ser salvada. Utilizando las Escrituras como la única regla de fe y conducta, exploraremos por qué debemos ser salvados, de qué o de quién debemos ser salvados, cuál es el único medio de recibir esta salvación. Dios les bendiga a todos, bienvenidos a su canal Verdad y Vida. La idea y la intención es que podamos compartir la palabra del Señor. Vamos a estudiar algunos temas de las Escrituras, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder compartir su palabra. En esta ocasión pues vamos a comenzar una serie acerca de la necesidad de un Salvador. Ese va a ser el tema de la serie que vamos a comenzar. Y el episodio número 1, que es el que estamos ahora mismo, vamos a hablar acerca de la caída del hombre. Como vieron en la introducción, queremos abordar ciertos temas y vamos a cubrir por qué debemos ser salvos, de qué o de quién debemos ser salvos y cuál es el único medio de recibir la salvación. Así que son temas esenciales que cada uno de los creyentes debemos conocer para poder explicar el Evangelio a aquellos que nos están escuchando, a aquellos que nos rodean, no tan solamente con nuestra vida de testimonio, sino con nuestras palabras. Debemos predicar el Evangelio, saber explicar el Evangelio. Y como dice el apóstol Judas, tenemos que estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande razón de nuestra esperanza. Así que esa es la idea de la que nosotros vamos a estar, por la cual nosotros vamos a estar desarrollando estos diferentes estudios en este tema en particular. Así que le pido por favor que me acompañe al libro de Génesis capítulo 3. No queremos ser muy extenso, queremos ir al grano, pero queremos ir estudiando juntos algunos pasajes de las Escrituras. Así que vamos a Génesis capítulo 3. Si tiene su Biblia, le invito a que me acompañe. Tengo la versión Reina Valera, Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vamos a dejarlo hasta ese versículo número 7, y vamos a considerar algunos principios que resaltan de estas verdades. ¿Qué vamos a ver en este episodio? Vamos a ver el hombre caído, de la posición original en la que Dios lo colocó cuando fue creado. Vamos a analizar también algunos detalles que produjeron que ocurriera un engaño, especialmente en la mujer, y ocurriera una desobediencia, particularmente en el hombre. Vamos a ver también las consecuencias de esa caída. No las vamos a ver del todo, vamos a ver simplemente el principio de esas consecuencias, porque el episodio número 2 va a seguir la consecuencia de la caída del pecado. Fíjense y noten los primeros versículos del 1 al 7. Vamos a ver algunos principios, especialmente en el versículo 1 y 2. Vamos a ver la astucia
de la serpiente. Note que en el versículo 1 nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Así que la serpiente tiene una astucia en particular y fue utilizada por Satanás para poder acercarse, en este caso, a la mujer y poder llevarle la mentira que le llevó. Ahora, las herramientas que utilizó Satanás para acercarse a la mujer, para engañar a Eva y llevarla a actuar basada en ese engaño, son las mismas que Satanás sigue utilizando en el día de hoy. La llevó a dudar de la palabra de Dios. Note la pregunta que le hace en ese versículo 1, donde le dice, con que Dios os ha dicho. La lleva directamente a dudar acerca de lo que Dios ya había dicho. Esta es la astucia que Satanás sigue utilizando en este tiempo, a lo largo de todos los años, de toda la época, de todas las épocas y de todas las generaciones. Satanás sigue usando esta misma astucia para engañar a los hombres y alejarlos de Dios. Estamos tomando por sentado de que entendemos que hay un Dios en los cielos, todopoderoso, soberano, quien creó el mundo, creó todas las cosas y creó también al hombre. Y lo crea para tener una relación personal con él, para que el hombre fuera su imagen, su semejanza, o sea que mostrara su gloria al mundo. Pero vemos en esta ocasión cómo Satanás trata de quebrantar ese propósito original y de separar al hombre de Dios para que el hombre no cumpliera su propósito original. Vemos un principio muy claro, y es el principio número 1 que quiero que tengamos muy claro y nos lo llevemos presente al finalizar el video. Es que el hombre necesita prestar toda su atención a lo que Dios ya ha dicho. De lo contrario, está perdido y nunca entenderá el propósito por el cual fue creado. Hay una especial atención que el hombre tiene que prestar, y es a lo que Dios ya ha dicho. Podemos prestarle atención a miles de cosas. Podemos prestarle atención a las noticias o a nuestras amistades o al consejo que nos pueden ofrecer nuestros allegados. Sin embargo, lo que el hombre necesita escuchar es lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha revelado en su palabra es lo que el hombre necesita para entender el propósito de su vida, el propósito de su creación, por qué está en la tierra, por qué estamos en esta tierra. Si no escuchamos las palabras de Dios, nunca entenderemos las razones por las cuales fuimos creados por Dios. Fíjense el versículo número 3. Le dice la mujer a la serpiente en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esta expresión viene de las mismas palabras que Dios les da a Adán cuando lo pone en el huerto del Edén, en el capítulo 2, versos 16 y 17. Cuando hablamos de muerte, que no iban a morir, muerte, estamos hablando no solo de muerte física, estamos hablando también de muerte espiritual. El hombre iba a morir físicamente a causa de desobedecer lo que Dios le había mandado. Dios le está diciendo, si tú desobedeces lo que yo te he mandado, el único mandato que Dios dio al hombre fue que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si desobedecían el único mandato que Dios le daba al hombre, entonces el hombre iba a experimentar dos tipos de muerte: muerte espiritual y muerte física. La muerte física, obviamente conocemos que es la terminación de la vida o de la respiración, la muerte biológica en esta tierra. Pero luego de la muerte biológica hay una muerte espiritual, y la muerte espiritual pondría fin a la relación íntima del hombre con Dios, separaría completamente la relación que el hombre y Dios experimentaron desde el principio de la creación del hombre, que responde a la voluntad de Dios para con el hombre. Así que uno de los propósitos principales de la creación del hombre era que tuviera una relación íntima y personal con Dios, y esto no podía ser posible si el hombre desobedecía. Así que vemos un principio, otro principio, que es el principio número 2. El pecado separa al hombre de Dios, apartándolo así del propósito original por el cual fue creado: disfrutar de una comunión íntima con su creador y demostrar su gloria y llevar su gloria, llevar su imagen al mundo. Satanás es el padre de toda mentira. Satanás contradice abiertamente lo que ya Dios ha dicho en su palabra.
¿Para qué? Para crear confusión en el corazón de Eva, en este caso. Dios le dice al hombre que iba a morir si desobedecía. Y esta era una verdad absoluta. El hombre queda separado total y completamente de Dios por causa de su pecado. Aquí no existen salvedades, aquí no existen peros. Sin embargo, Satanás busca trivializar lo que ya Dios ha dicho. Satanás busca hacer que la palabra de Dios no tenga tal importancia o tal peso para que el hombre la tome en serio, la tome en consideración. No es exactamente eso lo que Satanás busca hacer en estos tiempos con los hombres. Tratar de hacer que la palabra de Dios no tenga ningún tipo de importancia. Tratar de hacer que el hombre no mire lo que Dios ha dicho en su palabra e ignore completamente los mandatos divinos que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Y qué hace con esto? Aleja el corazón del hombre de Dios. Por eso es que cuando los hombres escuchan que necesitan de un Salvador, simplemente ignoran, cierran sus oídos, tornan su mirada, no quieren saber, no quieren entender, porque ignoran lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Hermano, amigo, lo más importante que puede tener un ser humano sobre la faz de la tierra es la palabra de Dios. Lo que Dios ya ha dicho es lo único que va a mostrar y a revelar el propósito de Dios para el hombre. Así que en el versículo 5, Satanás contradice las palabras de Dios, diciéndole a la mujer: no, Dios lo único que quiere es que ustedes no alcancen esta fruta, no quieren que coman de este árbol, porque Él sabe que ustedes van a ser como Él. Eso era lo que quiso hacer Satanás, ser como Dios, usurpar su trono de gloria, y por esa razón fue arrojado del cielo. Ahora quiere engañar a la máxima creación de Dios con un falso deseo de superioridad, con la posibilidad de salirse debajo de la autoridad de Dios, del gobierno de Dios mismo. Aquí resalta otro principio que se esconde detrás de estas palabras de Satanás, y es el principio número 3. Todo pecado tiene como raíz el deseo de desligarse del control de Dios y de sublevarse contra su autoridad o rebelarse en contra de su autoridad. El hombre, al ser engañado por Satanás, pretende ser amo de su propio destino y cree la mentira de que el mundo gira alrededor de sí mismo. Por esta razón intenta sacar a Dios de la ecuación de su vida, llevando una vida en supuesta libertad, pero en realidad es esclavitud al pecado. La actitud del hombre cuando no quiere escuchar acerca de su necesidad de un Salvador, cuando no quiere escuchar acerca de la autoridad de Dios sobre toda su creación, es simplemente creerse la mentira de Satanás de que el hombre tiene autoridad sobre sí mismo, de que es verdaderamente libre, de que es el dueño de su propio destino. Pero conforme a las Escrituras sabemos que todo esto es un engaño y una mentira de Satanás. En el versículo 6 podemos contemplar las consecuencias del engaño. Note el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note las consecuencias de haber sido engañada la mujer por Satanás. ¿Qué hizo la mujer? Desobedeció abiertamente, fue engañada y actuó conforme a este engaño. Comenzó a contemplar lo que Satanás estaba hablando. Comenzó a ignorar lo que ya conocía acerca de Dios, la verdad revelada de Dios, el mandato divino proveniente de Dios mismo, y comenzó a prestar oído a lo que Satanás quería decir o estaba diciendo en sus oídos. Y luego de considerar las palabras de Satanás, la mujer fue totalmente engañada. Y por lo tanto, transgredió el único mandato que Dios le dio. Violentó directamente lo que Dios había prohibido. Eva fue engañada por Satanás. Pero noten algo muy interesante. Quien desobedeció en realidad el mandato de Dios no fue Eva, fue Adán, a quien Dios le había dado el mandato en el capítulo 2, versos 16 y 17 de Génesis. Fue a Adán. Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol. Era responsabilidad de Adán velar por su esposa Eva, para que no fuera engañada ni arrastrada por el engaño, por Satanás. Sin embargo, no conocemos del todo las razones, pero sí sabemos que Eva fue engañada y le ofreció a Adán. Aquí vemos otro principio en
proceso de engaño de Satanás a Eva y de Eva contemplar las palabras de Satanás, ignorar los mandatos de Dios y actuar en conformidad con lo que Satanás había producido en su mente y en su corazón, vemos otro principio. Es el principio número 4. Todo principio de vida que no encuentra su base en las palabras de Dios es una mentira. Todo principio de vida, y permítame repetirlo, que no encuentra su base en la palabra de Dios es una mentira. La verdad de Dios ha sido revelada en su palabra. Todo lo que provenga de otra fuente externa que no encuentre un principio bíblico fundamental es una mentira y va a dirigirnos al pecado, al engaño, a desobedecer lo que Dios ya ha establecido. Considerar y seguir la mentira es obedecer a Satanás y por ende quebrantar el mandato de Dios. El pecado se esconde detrás de un deseo de satisfacción personal a expensas de lo que Dios ha dicho. En 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16, note lo que dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vemos un apego de Eva a lo que Satanás le estaba poniendo bonito delante de sus ojos, que era una clara desobediencia al mandato de Dios. Noten el versículo 7 para culminar. Nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los ojos de ambos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos y comenzaron a sentir vergüenza. Eso trajo vergüenza, entonces buscaron la forma de cubrir sus cuerpos. Ahora sentían algo que no habían sentido anteriormente. Habían desobedecido a Dios abiertamente, habían quebrantado la relación, se había producido un sentir en sus corazones que no habían experimentado y era la vergüenza. Es el primer signo de una vida pecaminosa, es la vergüenza. Pero ¿qué hacen Adán y Eva? Intentan cubrir su vergüenza, intentan cubrir su desnudez, intentan cubrir su cuerpo con hojas de higuera. Aquí vemos otro principio, hermano, el principio número 5 y es el último que vamos a tocar en este episodio. El pecado trae vergüenza al hombre. Por esta razón el hombre intenta esconder su pecado detrás de sus propias buenas obras. Isaías 64, capítulo 6, nos dice que nuestras buenas obras, por más buenas que puedan ser, Dios las ve como trapos de inmundicia, trapos rechazables delante de la presencia del Señor. Ahora bien, les pregunto, ¿es posible para el hombre esconder del todo la vergüenza que sintió por haber pecado y por haber desobedecido a Dios? ¿Pudo el hombre en realidad mantenerse escondido, sabiendo que el Dios santo y justo se paseaba en el huerto, experimentaban una relación íntima, una relación cercana, pero ahora el hombre siente que hay una vergüenza que está interrumpiendo dicha relación? ¿Es posible que el hombre se pudo haber mantenido de pie? ¿Cuál fue la reacción del hombre cuando Dios comenzó a buscarlo en el huerto? ¿Cómo Dios reaccionó ante esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? No te pierdas el próximo episodio, donde vamos a discutir cuáles fueron las consecuencias de la caída. Y con esto vamos a ver también ciertos principios que nos van a ayudar a entender por qué necesitamos un Salvador. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos en el próximo episodio.